Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir en Radio Sefarat, en su casa, a Fernando Rivas Mejías. Bienvenido, Fernando. Hola Raquel, gracias nuevamente por esta oportunidad. Bueno, nos encanta tenerte aquí para presentar la nueva edición de ese proyecto de divulgación del mundo sefardí, tras las huellas sefaradíes, que es como tú prefieres decirlo. Es ese proyecto en el que te has embarcado. Ya sale la segunda edición. Nosotros hablamos de la primera, ¿te acuerdas? Así como te conocimos. Y cuéntanos un poquito, Fernando, qué es Tras las huellas sefaradíes en su segunda edición. Bueno, sí, Raquel, mira, Tras las huellas sefaradíes es la continuación de este proyecto inicial que, como bien dijiste, habla acerca de historias de Sefarat. Este primer proyecto se centraba básicamente en lo que era Sefarat, hoy España, y la expulsión, a donde fueron las distintas corrientes, pero no desarrolló hechos, acontecimientos y personajes que son fundamentales luego de la expulsión de Sefarat. En esta otra revista, Tras las huellas sefaradíes, sí ahondamos en lo que son distintos hechos, acontecimientos en cualquier parte del mundo. Ya no es Sefarat. Por eso no quise llamar historias de Sefarat, porque ya no acontecen en Sefarat, sino fuera. Y son personajes realizados por sefaradíes o judíos conversos. Aquí yo toco el tema de criptojudaísmo, obviamente de judaísmo y de judíos conversos, que podríamos decir son tres identidades distintas. Y lo haces, Fernando, mezclando texto con tus dibujos tan característicos. Sí, ciertamente. No me he querido desligar de mi forma de trazo, de mi dibujo básicamente de caricaturista. Por eso pueden ver algunas caricaturas de algunos personajes, así como Espinosa, Fernando de Noronha, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo importante es llevar una continuidad en cuanto a narración de la historieta. La ilustración, obviamente, es la que recrea. Fernando, si te parece, vamos a recorrer un poquito contigo Tras las huellas sefaradíes. Comenzamos así rápido y nos vamos, bueno, la dedicatoria, y nos vamos, ya vemos tus dibujos, los piratas y corsarios sefardíes, muy interesante. Recuérdanos quién es Nandito. Nandito es el corifeo. Nandito es el presentador. Es un chico, un adolescente. Se llama Nandito porque, bueno, yo soy Nando, ¿no? Yo soy Fernando. Entonces es así como si yo de chico, de jovencito, estoy investigando y hablando acerca de los sefaradíes. Por eso coloco a un joven, porque no se trata de una publicación de profundidad, no es una investigación rigurosa, no, es para gente común y sencilla, para chicos jóvenes que quieren conocer, que quieren ambientarse un poco, familiarizarse con esto de los sefaradí. Muy bien, aquí vemos a Nandito, hemos visto otras ilustraciones, como comentábamos al principio, acompañadas de esos textos fáciles de leer, muy accesibles, con los datos súper interesantes y claros para, como decías, bueno, pues poder llegar a los más jóvenes. Nos vamos, te querías detener en la página 5. Sí. Quería hacer mención un poquito a la portada. No sé si la puedes... Sí, claro.
Perdón, Sí, que he ido porque yo muy rápido, ¿eh, Fernando? no Aquí te estamos. preocupes. Aquí Sí, estamos. nuestra portada en esta oportunidad hemos hecho una portada conceptual, es decir, de diferentes elementos que dan una idea de lo que estamos hablando, pero que no hay un eje central, Ok. sino diferentes elementos. Esta portada fue realizada por una diseñadora gráfica con mucha experiencia en el trabajo de proyectos sefardíes, Es que precioso. está en Barcelona y que tiene como nombre Arlex Contreras Gruber. Pues la Ella diseñó, felicitamos. Ujú. sí, y también yo quiero agradecer también al Centro Cultural para la Historia Sefardí, con el cual yo colaboro y ellos trabajamos de manera mutua. Ellos se encuentran aquí en el Ecuador llevando a cabo una interesantísima misión de divulgación del legado sefardí y judío converso en Ecuador, principalmente en lo que es la zona de Loja. Muy bien. Nos detenemos ahora en los sefardíes Marruecos. Tenemos muchísimos oyentes de Tetuán, de Tánger, de Larache, venezolanos también como tú, aunque ahora estés viviendo en Ecuador, Fernando. Así que esta página les va a interesar especialmente. ¿Qué querías comentarnos de esta página número 5? De la página número 5. Bueno, en la página número 5 tenemos a una familia marroquí, con su vestimenta tradicional. Y habla acerca, pues, de la diversidad cultural marroquina, tanto francesa como española. Me centro aquí principalmente en el tema de Melilla. Y principalmente de Melilla, ya que es un Marruecos español. Claro, es el... Pero, sí, y aparte de eso, de la diferencia entre lo que es la tradición marroquí española y la francesa. Aquí, con esa página prácticamente que iniciamos. La página 2 es acerca de piratas y corsarios sefardíes y la página 3 es una ambientación sí en Tetuán. Muy bien. Vámonos a la página 9, si me lo permites, que a mí me ha llamado especialmente la atención. Nos hablas de ese tema que interesa a tantos, los sefardíes y sus apellidos, Fernando. Así es. Este es un tema que tras la naturalización de descendientes de sefardíes ha crecido pues como la espuma. Y en América Latina podríamos decir que ha habido hasta una especie de retorno al judaísmo a través de que la gente conoce su origen o su supuesto origen. Entonces, nuestra viñeta identifica a una chica, en este caso, igualito con su traje de bereber, viendo hacia Gibraltar. Entonces aquí está el promontorio de Gibraltar y aquí está es así chica, como la unión entre África y Europa. Y antes, ahí, sí. Sí, Raquel. No, dime. Y aquí yo toco el tema de cuáles son los apellidos más comunes utilizados por los sefardíes, pero hago una acotación de que apellidos sefardíes como tal no los hay. Es decir, si yo tengo el apellido Pérez, sí podría decir es muy utilizado por los judíos conversos o por los Beineia Anusim, pero es bueno hacer esa aclaratoria, porque el hecho de tener un apellido no significa que usted sea sefardí. No, hay que hacer un estudio genealógico fundamentado con documentos que permita encontrar el ancestro que verdaderamente sea judío.
Y desde luego, no solamente una genealogía, sino que ser aprobada por la Federación de Comunidades Judías de España o por la Asociación Israelita de Lisboa o de Oporto, si se trata de Portugal. Todo eso yo lo toco aquí, como una forma de guiar un poco a las personas, porque también hay como una anarquía, un sueño por el hecho de que yo tengo un apellido, pero no. Sí, ahí podríamos decir, hay un indicio, pero de allí a lo otro hay que demostrarlo. Sí, el que es ineludiblemente y sin duda su judío es Baruch Espinosa, y a él dedicas otra de las páginas de esta revista. ¿Por qué le habéis elegido? ¿Por qué le has elegido, Fernando? Bueno, aquí vemos a Baruch Espinosa y del otro lado a Fernando Noroña, ¿no? Son dos caricaturas. Aquí pueden ver, sí, un estilo gráfico plenamente de caricaturesca. Yo aquí he dedicado esta página principalmente a Baruch Espinosa, ya que es un baluarte del pensamiento judío de avanzada, progresista, hacia ya lo que es incluso un judaísmo, podríamos decir, desligado de la halajá, pero sí lo que le llevó en su tiempo a ser muy cuestionado, pero hoy ha sido revalorizado como filósofo y como un judío, podríamos decir que aunque fue practicante en su época, no fue entendido. Y que hoy en día muchísimos judíos se identifican con el pensamiento filosófico y con el humanismo de Baruch Espinosa. Hablábamos de la portada, Fernando, de esas las huellas sefaradíes. ¿Nos quieres recordar el nombre de la autora? Sí, cómo no. Arlex Contreras Gruber, radicada en Barcelona y con amplia experiencia en el tema y proyectos sefardíes. Muy bien, pues de esta portada nos íbamos especialmente a la página 5, después de ver Los Piratas. Aquí pueden ver la ilustración de esta familia sefardí en Marruecos y la explicación que acompaña a los textos. También nos fijamos en Nandito, que es el narrador de esta revista, también lo era del primer número, y estábamos hablando de Baruch Espinosa, que vamos rápidamente a mostrarles esta ilustración que nos decías que era caricaturesca, Fernando. Es totalmente, aquí sí tenemos un trazo de dibujo pleno de caricatura, donde yo hiperbolizo muchos detalles, ¿no? Muy bien. Eso es una de las características de la caricatura. Fernando de Noroña también está reflejado en esta revista, nos decías, Fernando, con la que quieres... Mira qué interesante. María Teresa Rodríguez del Toro. Ella fue la esposa de Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, de Colombia y del Ecuador, de origen sefaradita, judío converso. Muy bien. Así de memoria, ¿cuántos personajes hay en este nuevo número? ¿Quieres referirte a alguno en especial, Fernando? Sí, bueno, hemos hablado podríamos hablar de Moshe Montefiore. Muy bien. ¿Me dices la página para poder llevar a nuestros oyentes? Al final. Al final, muy bien. Así en la página 18. Aquí está, Moshe Montefiore. Moshe Montefiore. Moshe Montefiore, podríamos decir, es aparte de banquero, alcalde de Londres, un filántropo judío que ayudó mucho con el tema del retorno a lo que es tierra hoy de Israel. Y que fue en su momento 4 veces hasta Palestina
podríamos decir, fue uno de los que canalizó dentro del reino británico ya lo que finalmente en el siglo XX se convirtió en Israel, lo que él propiciaba, bueno, pues la emigración a Eres Israel, ayudando a muchos judíos que huían de, pues por ejemplo, de Europa Central o del Este principalmente, ¿no? Pues recorres, Fernando, con esta segunda edición, la historia del pueblo judío con esos pequeños textitos tan divulgativos y tus dibujos. Tenemos que darte la enhorabuena. No sé si quieres añadir algo más antes. Mira, también nos enseñas a preparar la matzá. La matzá, sí, señor. Es una combinación de historias, de recetas, y de todo ese saber judío que podemos encontrar en esta revista, en este TVO, en esta revista ilustrada, por la que te felicitamos, Fernando. Muchísimas gracias. Obviamente, apenas estamos hablando de un formato de 20 páginas, ¿no? Yo, de todas maneras, sigo trabajando con este proyecto, el cual pueden ver incluso en mis redes sociales, como en Instagram, Fernando Rivas Canto. Yo ahorita estoy desarrollando una acerca de los sefardíes en China. ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Cómo llegan los sefardíes hasta China? Muy bien. Obviamente también con viñeta, con dibujos, así que, bueno. Muy bien. Mucho material apenas para 20 páginas. Genial. Para acabar, Fernando, ¿cuál es tu viñeta preferida o tu personaje preferido? Baruch Espinosa. Muy bien. Definitivamente. buena lección. Identificado con él incluso. Bueno, pues con eso terminamos, invitándoles a hacerse con esta revista. Ya les pondremos, les diremos cómo hacerlo. Y te agradecemos muchísimo y te esperamos en la tercera edición de este proyecto y por supuesto en Cánticas de Sefarad. Muchísimas gracias a ti, a Radio Sefarad y a ustedes por estar pendientes y divulgar y ser degustadores de la cultura y del legado sefardí. Recordándoles que la revista la pueden adquirir. Está siendo distribuida por la editorial Monocomic en impresión física y digital para el extranjero. Se lo recordaremos. Gracias a ti, enhorabuena. Enhorabuena.